puntos que nos quedaron pendientes. Y la clase anterior hablamos sobre la inscripción impositiva y quedó una duda de qué pasa a los que ya tienen otra actividad. Ella lo va a explicar rápido y después seguimos con otros, ¿sí? Acá está la tabla, ella es contadora y va a aclarar mejor que yo este tema. Creo que la consulta había sido en el caso de que uno trabaje en relación de dependencia, por ejemplo, y además ejerza de manera independiente la profesión o esté haciendo aportes en algún colegio y demás. El monotributo no se paga completo como habíamos hablado. Yo le armé un cuadrito muy simple a mamá según las categorías del monotributo que hay vigentes hoy. Me voy a detener únicamente en la primera porque la explicación es para todas iguales. Depende de la categoría en que uno esté. Si la única actividad que se ejerce es la de la profesión y no hacemos aportes, nosotros los contadores, por ejemplo, aportamos en el colegio, entonces únicamente pagamos el concepto impositivo del monotributo, que sería donde dice impuesto integrado, en la fila donde el primer importe es 4.182, más el 2% de profesiones liberales, que eso es para todos, o ingresos brutos en el régimen simplificado. Es decir, que en el caso de que tengamos aportes, ya sea por medio de un recibo de sueldos o que se esté aportando al colegio, en vez de pagar los 44.000 pesos por mes, que eso incluye monotributo, ingresos brutos o profesiones liberales, se va a pagar 4.182 pesos más el 2% de profesiones liberales, ¿sí? Profesiones liberales, profesiones solo liberales, cuando cobran honorarios, si no, solo le descuentan el 2% al cobrar, a facturar. No, el 2% de la factura y el 2% del ingreso que tengas, ¿sí? Por la profesión. ¿Quedó claro ese tema que había quedado colgado de la clase anterior o quieren hacer alguna consulta? Voy a un ejemplo, si, no sé, uno trabaja en relación de dependencia, un empleado de comercio y tiene su sueldo de 1.000.000 de pesos. Y la profesión, por realizar una pericia, le regulan honorario o a sus clientes, en el mes facturan, no sé, otro 1.000.000 de pesos. Profesiones liberales no va a ser por los 2 millones, va a ser únicamente por lo de la profesión. ¿Sí? Lo otro es el ingreso de su recibo, digamos. ¿Se entendió esa parte? Bueno, gracias. Cualquier cosa me vuelven a hacer venir. Yo calculo que no vamos a tocar más esos temas, pero bueno. Vamos a igual no es. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con la de hoy. Bueno, ahora viene la parte de cómo se hace la pericia, ¿no? Pero antes de empezar a hablar la pericia, unos consejitos, algunas cosas para tener en cuenta, que estas cosas no están en los libros, pero vale la pena ir haciendo un puntillaje de todo. Cuando ustedes elaboran el informe, piensen que hay otro que lo está leyendo y entonces si el perito dice, yo fui, yo hice, me dijeron, el juez está leyendo, yo fui, hice, me dijeron. En cambio, cuando uno habla en tercera persona, no es obligación, ojo, yo le digo como consejo práctico. Si uno habla en tercera persona, el juez está leyendo, el perito fue a tal delegación, sacó fotos, el perito hizo tal cosa. Ustedes lo adaptan al informe como mejor les parezca, pero son consejos prácticos que sirve para el que está leyendo, ¿no? Bueno, después también
otra de las cosas que es muy importante, evitar describir el trabajo con términos subjetivos, como por ejemplo, desde mi punto de vista, mi opinión. El perito no tiene que opinar, el perito tiene que informar lo que ve de acuerdo a su estudio, a su investigación, pero no tiene que opinar. Yo opino que este señor estaba nervioso. No. Yo opino que acá pasó un auto y le tiró una piedra y se rompió el parabrisas. No sabe, si no lo pueden probar, no pueden opinar. Bueno, estimo que a veces que podría ser, copien todo eso. Tampoco tienen que ser referencias absolutas, como diciendo, es así, con seguridad, siempre, nunca puede pasar esto, siempre pasa esto. No, hay variantes, ustedes saben muy bien que en todos los casos hay variables. Ustedes están demostrando algo y el juez lo interpreta, pero puede haber variantes. Bueno. Y acá dice, si los argumentos esgrimidos son inciertos y vagos, el juez puede no tenerlos en cuenta. Solo esos conceptos prácticos cuando van a hacer el informe. En cuanto a la inteligencia artificial, a todos nos entusiasmó cuando lo conocimos, es bárbara la inteligencia artificial, pero desde mi óptica, de lo que es, desde mi práctica, a veces confunde, no vayan a pensar que le va a hacer la pericia la inteligencia artificial. Sirve para acomodar la redacción, más que nada, uno hace un informe largo y quiere, bueno, en los sinónimos, acomodar la redacción. Pero muchos creen que la inteligencia artificial les soluciona el tema y no es así, porque cometen muchos errores, muchísimos errores con él, cuando dejan todo para la inteligencia artificial. Pero está buena aplicarla, no está de más. Vamos a los escritos. Nosotros sabemos que ahora está la época de la virtualidad, pero todavía hay expedientes que se manejan en soporte papel. Todavía hay casos, son los menos, pero los hay. Entonces, esto que se aplicaba al expediente, que era el soporte papel, que ahora está todo virtual, el tema de los requisitos de qué papel tiene que ser y los márgenes. ¿Sabes por qué les digo? Porque el expediente va cosido o abrochado en el peor de los casos. Generalmente, si es muy gordo va cosido, si es muy finito lo abrochan directamente. Todo lo que está en el margen izquierdo de la hoja y superior, en el margen izquierdo como va brochado o va cosido, eso queda oculto todo lo que ustedes escriban. Entonces siempre el margen izquierdo y el superior tienen que ser más anchos. El superior, ¿saben por qué? Porque a veces colocan sellos o foliaturas y entonces tienen que dar suficiente espacio. Esa es la aclaración. Bueno, ahí tienen 35 milímetros, pueden ser 40 también, ya lo tienen acomodado. Y los escritos, acostumbren a hacérselo doble faz, también simétrico, porque hay algunos que imprimen las pericias para tenerlas encarpetadas o para mandarlas a otra jurisdicción, las prefieren, o hay gente que quiere la copia certificada, y bueno, si ustedes respetan los márgenes, se hace una buena carpeta para cuando la van a imprimir. Hola, esto no cuesta nada, ya lo dejan guardado. Bueno, acá venimos con los puntos de pericia. Ustedes ya saben lo que son los puntos de pericia, después les ordena que quieren hacer la pericia referente a esas cuestiones técnicas o científicas, ¿no? Pero el perito tiene la facultad, si considera que lo que se ordenó está confuso y de acuerdo a su saber, puede sugerirle al juez que hay determinados puntos que no están claros, pedir una ampliación o pedir una corrección. El perito lo puede hacer como sugerencia directamente al juez, no al abogado. Hay casos, ahora se está poniendo más de moda, que hay abogados que nos llaman por teléfono, mira, yo tengo un caso así. Si ustedes no lo ven a la investigación, de qué se trata, lo habla en términos generales, como si estuvieran leyendo un libro, pueden decirle, mira, es preferible que pidas esto, que pidas aquello, ayudarlos en los puntos de pericia, siempre y cuando no emitan opinión sobre esa causa en particular, porque después no van a poder aceptar el cargo. Si les justo, les toca, salen designados en ese caso, bueno, pierden esa pericia. Entonces lo conveniente es, ustedes lo saben, quién va a salir designado en ese momento. Lo conveniente es quedar ahí por las dudas, para no perder esa pericia. Bueno, acá les dije si considera que son insuficientes, contradictorios, que existen otros aspectos más relevantes, está bueno que se lo notifiquen
al juez como una especie de sugerencia. Y por supuesto deben abstenerse de dictaminar sobre aspectos extraños de su ciencia. Si ustedes le están pidiendo algo que no tiene nada que ver, lo aclaran que es su competencia de tal profesión, de tal técnico. Bueno, acá viene el tema del dolo al perito que se habló en la clase anterior. ¿Qué pasa si de la investigación surge algo que es relevante para la causa, pero no se lo pidieron? Entonces la facultad le dicen, los peritos no pueden apartarse de los puntos de pericia, pero recuerden que si ustedes ven algo que es importante y lo ocultan, ahí están cayendo también en una omisión que, fíjense, en el artículo 275 del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. Yo no sé ningún perito que haya ido preso, pero puede tener denuncias y algunos le han suspendido la matrícula, ¿no? Perito o intérprete que afirmare una falsedad, se supone, o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición. Es decir, ahí ya le está diciendo que hay penado, según el Código Penal, si ustedes callan la verdad, si ven algo importante y no lo informan. También, bueno, esto es doctrina, el perito plenamente responsable de su... ¿Saben qué? Cuando yo hago una pericia, transcribo esto. Si yo me aparto de los puntos de pericia, si es normal lo que me están pidiendo y lo que yo contesto está bien, lo dejo. Pero si contesto algo más y amplío un poco más de lo que me piden, esto lo transcribo en fundamento científico. Vieron que ahora vamos a llegar a esa parte donde las distintas etapas de la pericia hay una parte donde dice desarrollo técnico, fundamento científico. Yo le transcribo esto, no es invento mío esto. Entonces yo lo saqué de los libros y bueno, está bueno para cubrirme si la otra parte me impugna y me dice no, usted informó algo que no se le pidió, bueno, lo importante, y yo no quiero ser penada ni por negligencia o en conducta mal desempeño, nada de esas cosas. Entonces, dice, el perito es plenamente responsable de su dolo, es decir, cuando oculte hechos o circunstancias que harían modificar sus conclusiones. La reticencia del perito se califica de fraude procesal, tengan en cuenta eso, de fraude procesal, a no indicarle al magistrado cuestiones que el perito sabe y que son necesarias para comprobar la verdad. ¿Se dan cuenta cómo quedan cubiertos con esto? Te transcriben esto y quedan tranquilos. La otra parte se los va a impugnar y el juez va a decir téngase presente, y eso significa que no quiere ni siquiera que se amplíe la pericia ni que el perito aclare nada. ¿Quedó claro esto? A ustedes le dan unos puntos de pericia y si encuentran dentro de la investigación algo que es importante, tienen todo el derecho, es decir, la obligación de informarlo y el derecho a ser defendido. María Rosa, viste que por lo general a mí me pasó en el último punto, dice, si vemos algo que quisiéramos agregar, cualquier otro dato de interés. Exacto. Sí. Pero si no lo dice, igualmente lo podemos hacer. Sí, claro, ustedes transcriben eso y que a raíz de esto ustedes están plenamente conscientes de que no pueden ocultar nada que surge de esa investigación, siempre y cuando sea materia de su profesión, ¿no es cierto? Nada que ver con otros temas, no meterse en los temas de otras pericias, pero lo que surja de la investigación es de ustedes, aunque no diga otro dato de interés que ahora los abogados lo están pidiendo, pero los nuevos por ahí no saben y se dan cuenta la primera vez que les pasa y ahí empiezan a agregar cualquier otro dato de interés, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto: afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, es decir, cualquier cosa que encuentre y sea importante para la causa, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Los pasamos por ahí. Y acá viene cómo realizar el informe pericial. Hay una norma ya estipulada de hace años y cuando ustedes hacen la primera pericia, después les queda el modelito y después las otras le van cambiando la parte técnica, los puntos de pericia le van cambiando.
Pero esto es, sí, la carátula del juicio, les muestro el encabezamiento y el objeto de la pericia. Yo acá les puse un ejemplo, le cambié algunos nombres, ¿no? Para que no se hable bien de la causa que yo estaba haciendo. Arriba, la carátula del juicio, siempre. La carátula y el número de expediente. No tienen necesidad de poner en qué juzgado, ni con qué juez, ni dónde vive, ni la dirección, ni nada. Eso ya lo hicieron en el primer escrito cuando aceptaron el cargo. Después va un escrito sencillo, ¿ve? El nombre, la profesión, designada en auto, con todo respeto, cumple el informal. Nada más. Esa es la presentación al juez en los escritos siguientes. En el primero sí, número de matrícula, número de teléfono, correo, los datos de contacto, eso en el primer escrito. ¿Me quería preguntar algo? Estoy mirando, ¿no? Está mirando. Entonces, arriba, fíjense, en rojo, yo lo resalté en rojo, porque ustedes tienen que copiar la carátula tal cual está en el expediente, porque a veces hay errores de ortografía. No tienen que corregir ustedes en su pericia el error de ortografía de la carátula. Acá, por ejemplo, faltan acentos, pero la palabra hijos le falta la I. No sé si la ven ahí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso fue un error de tipeo y quedó así, y la carátula del juicio es esa. Ustedes no van a corregirla, ya está. Así está mal escrito y así queda. Entonces copian y pegan. Porque a veces uno se tienta y le quiere colocar los acentos más que nada, y la mayúscula, bueno, la H, a veces, bueno, no. Esa es la carátula del juicio, así como está mal escrita. El objeto, ¿qué clase de pericia es? ¿A quién se dirige, señor juez? El nombre de usted, la profesión y nada más, objeto de la pericia. Yo veo mucho en el objeto de la pericia que los peritos dicen según lo ordenado en los autos de apertura a prueba o según lo interesado por la parte actora o por la parte demandada a fojas tanto o en la presentación de fojas del día tanto. Imagínense que el juez está leyendo la pericia y tiene que ir a ver qué pedí yo en el auto de apertura a prueba, a ver qué pidió la actora pide 10 puntos de pericia, no 2, entonces tiene que, ¿por qué pidió 2 y por qué ella me está diciendo, por qué pidió 10 y ella me está informando solo 2? No, ustedes tienen que transcribir los puntos de pericia, copiar y pegar. Supongamos que lo hacen, la actora pide cualquier cosa, imagínense lo que sea. Copian y pegan la parte donde dice prueba, pericia, qué tipo de pericia pide, no tienen que transcribir todo. Yo acá donde están los signos de puntuación, es la parte que saqué, que es superflua, que no es necesario, donde dice desígnese, perito, para que se vaya al domicilio de fulano de tal y que mire. No, eso no es necesario. Ustedes ponen prueba, en este caso que es documental, la constancia y listo. Cuando copian, tienen que, si hay error de ortografía, tienen que transcribirlo, porque usted dice, la presente pericia tiene por objeto, según lo interesado en la contestación de demanda de la codemandada. Ustedes especifican quién pidió, si es actor, si es demandado o si hay un codemandado. Eso sí lo tienen que especificar, ¿no? ¿Dónde? ¿En la demanda? ¿O en la contestación de demanda? ¿O en la apertura prueba? Lo ordenado por el juez. Pero copian y pegan la parte que interesa y nada más. Todo lo demás le ponen signo de puntuación. No sé si queda claro acá. Y si hay errores de ortografía, yo los resalté en rojo, pero no lo resaltan ustedes en rojo. Yo acá, para acordarme cuáles eran los errores que había de ortografía, por ejemplo, dice pericia, firmado. Bueno, ustedes copian y pegan tal cual ellos lo escribieron, sacándole las partes superiores. Solamente los puntos que solamente los puntos que interesan. Claro, que pidió. Y que pidió, pues. ¿Eso es por alguna razón? ¿Que no se pone todo? Y porque si no tenés una hoja, ¿para qué vas a escribir todo eso? Porque... Acá estamos hablando, acuérdense que siempre hablamos de economía procesal. Sí. Una pericia de 20 hojas, 30 hojas, si la podemos achicar en 5 o 6, mejor. ¿Se dan cuenta? Sí. Por eso, todo lo que se pueda sintetizar es mejor. Podés hacerlo. Ojo, estos son sugerencias.
el tema de la estructura tiene que ser así: carátula, el objeto, a quién va dirigido, el nombre del perito, objeto de la pericia. ¿Sí? Tenés que aclarar quién pide la pericia, si es la actora la demandada, y si hay una corrección, como en el caso de que en el auto de apertura de prueba el juez considere que abajo y lo ordenado por vuestra señoría, en los autos de apertura de prueba copian es lo que dice el juez y acá elimina los otros puntos que el juez no ordenó. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes copian todos los 10 puntos de pericia que pidió la actora y el juez solo ordena 2, ¿para qué van a copiar lo otro? ¿Se dan cuenta? Porque se presta a confusión. Entonces, el que está leyendo la pericia va directamente a lo que se ordenó. En este caso, como se ordena todo lo que pidió, genial. Pero si se descuentan puntos de pericia, hay que transcribir el auto de apertura. ¿Se entendió eso? Porque todo lo que pueden economizar para el que está leyendo, porque si no, el que está leyendo, lee yo un momento, que se cansa. Que se cansa. Y sí, y va a tener cuidado, porque a mí me pasó que no solamente la parte actora pidió puntos de pericia, la parte demandada también hay que transcribirlo según lo ordenado por la actora, y también lo ordenado por la demandada lo transcribe, y lo ordenado por esta señoría si es que eliminó alguno de esos puntos, porque generalmente pasa en las pericias contables que el juez ordena algunos, no todo lo que pide, a veces no. Bueno, ustedes copian el objeto de la pericia, sobre qué tienen que hacer la pericia, lo copian tal cual está, con error de ortografía, traten de achicarlo lo más posible, que se especifique eso y nada más, ¿no? Y si es necesario, copian lo demás, copien y pegan, pero con los errores de ortografía con que está, ¿sí? Bueno, seguimos. Esto también, por ejemplo, transcripción de punto de pericia, en la parte de arriba, yo les quise mostrar, en la parte de arriba está tal cual en el expediente, así lo escribieron en el expediente, ¿no? Una pericia agronómica. Y cuando ustedes ponen objeto de pericia, lo que está en rojo es lo que no es necesario que lo copien. ¿Ven? Y acá, al transcribir en el objeto de la pericia, lo hacen todo continuado, no con punto y aparte, como está arriba. Arriba está en el expediente, está bien, hizo toda una lista de las cosas que quiere hacer. Cuando ustedes lo transcriben, todo a continuación, con signo de puntuación, si es que eliminaron algo, si no lo hacen seguido, copian y pegan. Pero acuérdense siempre, por ejemplo, se designe perito, ingeniero, agrónomo, único de oficio, eso no es necesario que lo, ya saben pues, quién lo designó, quién, ingeniero agrónomo y es único de oficio, ya lo saben. Y acá dice, conforme su saber y ciencia sobre los siguientes puntos. Eso es súper, si lo quieren poner, lo ponen, pero cuanto más puedan achicar el informe, mejor, ¿sí? ¿Se entendió eso? Y fíjense que acá, en este caso, pidió todo dato de interés para la causa. En este caso lo pidió, que es el punto 5. Y si no lo pide, ustedes ven, si encuentran algo, lo agregan. Bueno, eso es lo que más puede llegar a marear, pero no. Elementos aportados. En este capítulo 2, dijimos anterior, era el capítulo 1, el objeto de la pericia, ¿no? El capítulo 2 son los elementos aportados. Acá ustedes tienen que hacer un detalle de qué material, con qué material trabajaron. Imagínense cualquier pericia, lo que a ustedes se les ocurra, qué elementos, desde documentos, artículos de medición, qué sé yo, maquinaria, programas especiales, es decir, cada uno tiene que hacer un detalle con qué elementos trabajaron, todo, tipo de papel, cantidad fotográfica, video, croquis, entrevistas, con qué material. Por ejemplo, si es una entrevista, un asistente social, bueno, el material es el entrevistado, ustedes detallan. Sí, por ahí se hace el detalle de una entrevista abierta, semiabierta, estructurada. Claro, eso, así, el detalle
Y tienen que también en qué fecha, quiénes estaban presentes, toda la historia. Bueno, eso es en elementos aportados. O desarrollo técnico también lo creo. Bueno, cuando el objeto acreditar se halla por el juzgado, se acompañan copia fotográfica con el detalle de la obtención, día, lugar, todo. Ustedes si tienen que ir a otro lugar, todo eso tienen que hacer un detalle. ¿Qué día fueron? ¿A qué hora? Y en lo posible no se debe informar nada que no se pueda demostrar, básicamente por medio fotográfico. Bueno, hay casos, por ejemplo, una entrevista. Pero en el caso, por ejemplo, mío, sí, ¿no? Que piden por lo general, dice, los libros contables, sí, sí, los 931, sí, eso nunca está en los expedientes, no, solamente los recibo. Por el volumen de la documentación. Exacto. Ajá. ¿Tengo que juntar entonces una foto de todo eso? Yo Lo nunca hice. junté. Hay abogados que lo piden. Lo ideal sería que una vez que vayas al estudio contable o a la empresa donde tienen los libros que vos tenés, por los que tenés que cotejar para hacer la pericia, bueno, tenés que informar primero quién te atendió, qué día, dónde, todo lo que te dieron. Tenés que hacer un detalle de lo que te dieron. Y yo diría que en el escritorio hacer una foto así media. No. Una foto sin parecer vos, una foto medio panorámica del escritorio, de los libros. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque más de una vez, y lo he visto con los que le pasa a los contadores, la pericia queda incompleta y después dice, yo le di todo. El contador dice, no, esto es lo que me dio. No, yo le di todo. Entonces, para cubrirse. Bueno, o sea, eso es lo que yo había dicho la vez pasada, sí, de por ahí hacer como una actita, digamos, de que sí, tal persona me hace entrega sí, de sí, tantos sí, libros, y qué sé yo, como para el que detalle de lo que le dieron, para cubrirse, Exactamente. para cubrirse. Porque después, no, yo le di todo, no, pero tal libro me faltó, no, yo se lo di. ¿Y cómo lo prueban? Entonces ustedes hacen así un pantallazo, no tienen que sacarle a todas las hojas, pero sería bueno hacer arriba del escritorio todo lo que me dieron, ¿se dan cuenta? Para cubrirse. O sea que los elementos aportados tanto por parte de la persona que nos, en este caso el contador que le tiene que dar los libros, Sí, y también las herramientas que nosotros utilizamos Claro. para hacer la pericia. claro, ahí va todo el en el detalle. mismo lugar. Todo el detalle. Bien. ¿En qué se basaron ustedes para llegar a esa conclusión? ¿Qué fue lo que miraron? ¿Qué fue lo que hicieron? Todo eso. Un detalle lo más corto posible del material con el que trabajar. Si en el caso de una pericia informática, por ejemplo, el software que utilizaron, no sé, qué programa en especial, la foto, lo que sea con lo que trabajar. ¿Sí? Generalmente cuando se usa pendrive, el número de serie, Bueno, la marca, hay todo las ese detalle. ese detalle. Porque Sí. evitan con ese tema las impugnaciones. ¿Se dan cuenta? Bueno, seguimos. Ahora vienen las operaciones practicadas. Este es el capítulo 3. Antes estábamos con los elementos aportados, ahora vienen las operaciones practicadas. Todo lo que tenga que ver con la investigación. A mí me han cuestionado, por ejemplo, con qué elementos ópticos trabajé, con la graduación, ¿viste? De las luces y las lupas y todo eso, las primeras veces, así que yo ahora ya tengo el informe hecho y copio y pego lo mismo, el detalle, si me compro algo nuevo, luego le doy la descripción de esa lupa nueva, para evitar impugnaciones, porque el juez no lo va a tener en cuenta, pero todo lo que sea para evitar impugnaciones viene bien. Entonces, se hace contar lugares, personas entrevistadas, todo eso, se divide en 4 etapas. El análisis físico del elemento dubitable. En el caso estamos hablando de un documento por el que yo tengo que trabajar, pero trasládense a ustedes. Por ejemplo, si le dan un pendrive, como decís vos. Sí, o no, en realidad el pendrive no. Bueno, te pueden dar un pendrive, generalmente un celular, y vos sacás la información a un pendrive. ¿Cómo está el estado de ese celular también? Eso le tiene que, en el análisis físico del elemento de ubicado, el estado de eso, los libros contables, el estado de los libros, si hay hojas arrancadas, si está manchado, si ustedes ven cosas raras, en qué estado se lo dieron, ¿se dan cuenta? Más o menos yo quiero que lo trasladen cada uno a lo suyo. Por ejemplo, a los asistentes sociales.
¿Qué pueden poner acá? En análisis físico del elemento dubitado. Bueno, acá, al ser una entrevista, es decir, cómo se encontraba la persona con la que estuvieron en la entrevista, me parece que sería lo más conveniente, ¿no? Quiero que cada uno lo vaya adaptando a su materia, pero tiene que ser una breve reseña de todo lo que de dónde surge la investigación. Fundamentos científicos, no se olviden que colocan eso del dolo del perito o colocan una ley por la que, qué sé yo, ustedes se manejan una ley en especial sobre, qué sé yo, no sé, indemnizaciones, o sea, una ley en especial sobre materia penal, lo que ustedes encuentren, lo ponen en fundamento. No es algo que ustedes inventen, algo sacan de sus libros. Puede ser, por ejemplo, si se usa algún tipo de programa específico, sí. Un detalle. Un detalle de eso. Eso sería sería, referencia, digamos. claro, eso no sería fundamento científico, sino eso sería los elementos aportados o con los elementos. Claro, nombrar el software en los elementos aportados, pero sí. acá por ahí se puede especificar un detalle de para qué sirve. Eso, bueno, claro, a eso. Una referencia real, digamos. Una referencia real es que para qué sirve, claro, para que fue ampliar, creado. Sí, okay. ahí está. Bien. Entonces, eso después ya lo tienen pegado, ya lo copian, ese modelito ya lo tienen para la próxima pericia, porque esto todo va a ser lo mismo, va a cambiar, por ejemplo, cuál es el elemento dubitado, pero el resto copian y pegan. Ahí se podría poner, por ejemplo, la aplicación de los convenios colectivos. Eso, perfecto, sí. Una breve reseña, tampoco lo vas a hacer todo. La ley. No, de acuerdo a la categoría del empleado en este caso. La parte más importante, claro, ¿sí? Como diciendo, yo no inventé estos cálculos, surge de acá. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y acá viene el desarrollo técnico. Bueno, esta es la parte técnica que cada uno la maneja a su manera. Esto es la demostración de lo que ustedes investigaron. Acá sí, va a ser completamente distinta a las de todos. Yo les sugería, sobre todo cuando mi hija empezó a hacer las pericias contables, a veces era mucho lo que le pedían. Y a mí me parecía que era más cómodo para el que la lee, era, por ejemplo, si eran 10 puntos de pericia, volver a copiarlos, punto 1, lo concreto que pide, y contestarlo abajo. Punto 2, contestarlo abajo. Punto 3, no sé si les parece. Si bien es cierto, ya lo transcribieron al punto de pericia al inicio, pero no viene mal esto vendría a ser la conclusión, que el desarrollo técnico en las pericias contables se complementan. Es lo mismo el desarrollo técnico y la conclusión, porque ustedes van copiando el punto de pericia y contestan ahí. En el caso nuestro, que es una sola cosa, bueno, el desarrollo técnico nos explica todo lo que hizo y las comparaciones, y en la conclusión es auténtico o no es auténtico, y ahí se termina. ¿Se dan cuenta? Pero en el caso de la pericia contable, y supongo que también los asistentes, cuando hacen una entrevista, por ahí el desarrollo técnico y la conclusión sería más o menos la misma. Ustedes lo van adaptando a esto, pero esto tiene que estar en la pericia. De una forma u otra, ustedes lo acomodan, ¿sí? Después viene el petitorio, eso sí, lo tienen que poner, se tenga por presentar, eso, formulismo, gracias. Ahí en el desarrollo técnico, María Rosa, sí. Ponemos como un subtítulo, podríamos poner puntos de pericia parte actora. Sí, punto 1, parte actora primero. Parte actora 1, sí, si tienen partes, claro. En ese caso, ahí no iría lo de la autoapertura prueba, ahí iría lo de la actora, lo de la demandada, como subtítulo, pone 1, contestan, 2, contestan, 3, contestan. Si la demandada pide lo mismo, o hay algunos puntos que se repiten, en el punto 1, si quieren copiarlo todo lo copian, pero como estamos hablando de economía procesal, y es exactamente lo mismo, pueden decir punto 1, parte actora. ¿Se dan cuenta? Porque están contestando lo mismo, pidió la actora y la demandada, piden lo mismo, ¿para qué lo van a copiar de los dos exactamente lo mismo? Ahora, si hay una variante, sí,
ahí la hacen, la aclaran, ¿se dan cuenta? Pero sí, todo lo que sea más claro posible, porque el que está leyendo está en otro canal, no tiene idea de todo eso. Entonces, todo lo que sea más claro posible, por eso les decía, al transcribir punto 1 y contestar, es más fácil que si contestan tac, 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 todo junto, que puede haber confusión. ¿Les quedó claro? Sí, una consulta. Sí. En la parte de desarrollo técnico. Sí. Porque una cosa es el momento, por lo menos nosotros que tenemos que ir, citar a las partes, presentar un celular, seguimos con el celular, Sí. y hay que extraer información de ese celular, se hace la copia de respaldo, todo con los códigos hash, y después el perito tiene que analizar esa información, a veces hasta desgrabar audio por audio, y todo eso también va en ese desarrollo técnico. Claro. Nosotros tenemos que redactar Usted lo tiene que ver, sí. todo el procedimiento que hicimos para extraer, cómo sí. lo resguardamos y además todo el trabajo que nos lleva después. Sí. Y después en la conclusión, generalmente yo pongo el punto de pericia y voy sacando mis conclusiones en el medio a medida que voy desarrollando. No sé si está bien o no. Sí, sí. Como para que me ayude a mi conclusión claro, final. si la conclusión, comprimís el desarrollo técnico. Claro, sí, comprimís, vas a lo concreto, claro. Pero el desarrollo técnico lo tenés que explicar. Sí, totalmente. Todo, Sí, y bueno, en ese caso también ilustrarlo. Claro, ¿no? sí, obviamente. Sí, Ajá. Sí. En un tiempo yo consideraba que estaba bueno ilustrar a continuación, pero claro, lograr el margen que ubique la lámina abajo de ese... Bueno. Después con el tema de la pandemia nos decían que lo mejor, que eran los escritos limpios, nos decían ellos, y que lo hagamos como anexo ilustrativo a las láminas. Entonces, estamos en la pericia, decimos, para demostrar, ver lámina número tanto del anexo ilustrativo. Son dos carpetas, una el informe y otro el anexo ilustrativo. Pero ¿qué pasa? El que está mirando el anexo ilustrativo, te ponen lámina número 1, abajo tienen que ponerle una breve referencia, señalar, no todo el desarrollo técnico, pero algo para que tengan una idea. Porque acá está bien explicado en el informe, pero las láminas, no puede largar a la lámina sola, tiene que un mínimo que se entienda de qué se trata eso que están ilustrando. ¿Se dan cuenta? No, y más si es digital lo que tenés que leer, es peor. Peor, por eso les digo. El anexo ilustrativo está bueno, es otro trabajo más amplio, pero se ilustra mejor, mucho mejor. Bueno, acuérdense, se tenga por presentado, porque ustedes le tienen que pedir al juez que lo tengan por presentado legal, tiempo y forma, que digamos, ustedes cumplieron con los plazos y en la forma de hacer la pericia, ¿no? Se les corre traslado a las partes, pero también tienen que pedir, oportunamente se regulen los honorarios correspondientes. Téngase presente, va a decir el juez, corre traslado a las partes. Porque me ha pasado, siempre al principio, por eso le digo, son cosas que uno va sacando de a poco, es que no me regulaban honorarios. Si usted nunca los pidió. Bueno, entonces ahora cada vez que hagan la pericia, pidan regulación de honorario. Se lo van a regular capaz a los 2 años, pero no importa, están pedidos. ¿Sí? Bueno, parece mentira, pero eso hay que colocarlo en todas las pericias. Oportunamente se regulan los honorarios correspondientes. Y no se olviden que se tenga por presentado el informe pericial legal, tiempo y forma. También, en el supuesto caso de que alguien retira algo del juzgado y después lo devuelve junto con la pericia, está bueno que digan que se reserve nuevamente, porque a veces le dan fotografías de un accidente de tránsito, o le dan documentos, o le dan un croquis, si hay que hacer un relevamiento de algo, de una casa. También se reserve nuevamente la documentación, como diciendo, dejar constancia que yo devolví todo lo que me dieron para hacer la pericia. ¿Se dan cuenta? Bueno. Uno dice el desarrollo de la labor pericial, acto culminante. No, ustedes no terminan de trabajar ahí. Presentaron la pericia, todo lindo, llegó, no se terminó. No se terminó. Puede ser que le pidan una ampliación de pericia. No pueden agregar puntos de pericia después que ustedes la presentaron. Pueden pedir
que se aclare algo, que se amplíe determinado punto que para ellos no está claro, pero lo que siempre van a tratar de hacer es de impugnarla y declarar la parte que no le conviene a la pericia, va a tratar de declarar la nulidad. Por eso le digo, ustedes tienen que tratar en lo posible de aportar lo menos posible que les pueda llegar a una conclusión, a una impugnación. Que la impugnación no sería nada, porque todo el mundo quiere impugnar cuando algo no le conviene. El tema es que declaren la nulidad de la pericia, porque la declarar la nulidad de la pericia no sirve, mandan a pedir otra y ni siquiera pierde el derecho al cobro de honorarios. Ese es el tema también. Entonces, cuando uno respeta el orden de todo lo que se pide y no oculta ninguna información y todo lo que se pidió se contestó, es muy difícil de que se llegue a la nulidad. Puede pasar si, bueno, ahora le voy a dar el detalle, por ejemplo, si ustedes emitieron una opinión antes de esa causa, por supuesto que eso es causa de nulidad. Pero primero quiero llegar a esto. ¿Cuáles son las oportunidades de formular observaciones del peritaje? Es decir, se le corre el traslado, te entregan la pericia, se le corre el traslado 5 días, y ahí la parte por lo general que no le conviene, o la otra que sí, la pericia le salió favorable, pero quiere que la aclare un poquito mejor, bueno, puede pasar, eso no. Y esa aclaración son 5 días, pero si requiere de que vos hagas algo más para darle... No, 5 días para que la pidan. Para que la pidan. Se le corre el traslado al perito para que se expida y ahí el juez dice, le da tantos días. Supongamos 5 días para que las partes pidan aclaraciones o impugnen la pericia, ¿no? Ustedes tienen que contestar. El juez ordena que se conteste y le dice cuántos días le da para esa explicación. Ahora, si ustedes consideran de que le lleva, según lo que están analizando, le lleva más tiempo, piden una prórroga, piden que se amplíe el plazo, pero tienen que decir por qué y se lo van a dar, eso no hay problema. Tienen que explicar por qué necesito más plazo, porque a veces tengo que hacer una contestación sobre algo que ya hice, escribo 4 palabras y listo, o a veces lleva tiempo, por ejemplo, tengan que ir a ver un campo y que se pongan en contacto con el dueño del campo o con el dueño del auto que fue un siniestro vial. No, lleva más tiempo, por eso depende de qué es lo que tengan que hacer y el tiempo que les va a llevar. Ustedes ya saben más o menos el tiempo que les va a llevar y bueno, ahí piden una prórroga, una ampliación de plazo y siempre se la dan, no hay problema, pero tienen que decir por qué. Bueno, hay dos momentos de 5 días para formular observaciones de la parte que no está conforme con la pericia. Pero puede ser también que lo hagan en los alegatos y después en la sentencia el juez. Es raro, generalmente lo impugnan acá, ¿no? Bueno, el juez indicará el plazo, que ya lo expliqué, y en una ocasión le diga, porque a veces le impugna la pericia y el juez dice, téngase presente porque considera que no, a su entender, está bien con lo que se le informó. Entonces, pero tienen que aprender a diferenciar si se le corre traslado para que el perito se expida en una cosa o si el juez dice, téngase presente, ahí no tienen que contestar nada. No le está pidiendo al perito que conteste. ¿Se dan cuenta? Porque a veces contestan también, bueno, dicen que no era necesario, pero si el juez no se lo pide, no tienen que contestar nada. Traslado de aplicaciones no hay pericia. Bueno, se le traslada, como hablamos recién. Si no le queda claro, acá viene el problema, si no le queda claro lo que el perito informó, el juez puede ordenar que se haga otra pericia por otro perito. Y ahí viene el problema. Supongamos que ocurre, o a veces pericias particulares también, que no sé si a ustedes les quedó claro lo que era el perito particular y el consultor técnico. El consultor técnico fue designado en el momento de realizar la pericia, se hacía la pericia en conjuntos, tenían que llegar a la misma conclusión, o si no el consultor técnico hacía su informe por separado. Teóricamente siempre tienen que llegar a la misma conclusión, pero supongamos. Pero ¿qué pasa? Acá para impugnar la pericia contratan a otro perito particular que no tiene injerencia en la causa, ni siquiera está vinculado a la causa, le dan fotocopias de la pericia
y la impugna. Y si surgen dudas, el juez puede mandar a hacer una tercera, digamos que sean contrapuestas, ¿no? O sea, todo lo contrario, informe lo contrario, ahí manda a hacer una tercera pericia para que el desempate. Ha pasado también de que el perito particular dice una cosa, el tercero dice lo mismo que el particular y el juez le convenció más la primera pericia. Así que no se asuste. Depende la convicción, depende de cómo ustedes le demostraron el objeto del estudio al juez. No necesariamente se inclina para la última pericia, la tercera, o si hay dos que opinan. Depende de cómo se convence. Por eso le digo la importancia de las ilustraciones y aclarar esas ilustraciones. Tiene que llegar a la íntima convicción de lo que está viendo. Porque en el tema de las pericias caligráficas es un gran problema. Porque no sé si ustedes saben que nadie firma igual. Ustedes pueden firmar una hoja completa, la recortan, la ponen en el trasluz, ninguna firma exactamente igual a la otra, ninguna. Lo que importa es cómo mueves. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, en una pericia caligráfica, buscarle el pedacito, ese chiquititito diferente, digo, no, que acá esto es diferente. Y no tengo, que eso pasa en la pericia particular. Y vos, Rita, lo sabrás, lo habrás visto más de una vez. Ese pedacito diferente, ya sea el tamaño, o porque tosió, o porque le golpearon la puerta, o porque tenía fiebre, ese pedacito, no todo el desarrollo de la firma, sirve para que la pericia particular diga, no, esta firma no es auténtica, y el juez lo lee un informe y el otro se da cuenta. O sea, por eso no es para asustarse cuando le impugnan una pericia, no necesariamente se la van a dar. El problema es cuando la declaran nula, ahí viene lo complicado. Bueno, la impugnación prospera cuando por alguna razón el juez considera que las conclusiones a las que no son las adecuadas o los métodos utilizados no fueron los idóneos, puede considerar amplíelo con mejores elementos, pero eso no pasa. Y menos las pericias contables, las pericias, eso no pasa. Pero bueno. Acá viene el problema. Defectos que conllevan a la impugnación de la pericia. Cuando piden una nueva. Omisiones, fíjense, acá estamos hablando, y esto es sacado de los códigos, omisiones o excesos técnicos. Excesos es muy relativo, salvo que ustedes se vayan para otro lado, pero siempre que estén dentro de lo que ustedes están investigando, pero sí tengan cuidado con las omisiones. No expone los fundamentos científicos, fíjense que una de las cosas por las que puede impugnar una pericia es que no expone el fundamento científico, de dónde salió, porque el perito está inventando esto. No lo está inventando, surge de tal investigación, surge de doctrina, jurisprudencia, busquen cualquier cosita para poner, no dejen vacío el lugar de los fundamentos científicos. Incurre en contradicciones, en el desarrollo técnico dice una cosa, resulta que en la conclusión dice otro, vale, eso es una contradicción, se supone que se le van a impugnar. Demuestra delegación en tercero. Esto yo quiero explicar. Puede pasar que uno necesita ayuda técnica de alguien en especial, depende de lo que está investigando, pero lo tienen que informar. Yo, por ejemplo, una vez me dieron que yo analice unas fotos a ver si las fotos eran auténticas o no. Como perito en documentología, yo puedo mirarla en el microscopio, si la foto tuvo un proceso de Photoshop, se va a notar que fue copiado y pegado, es una cosa burda, porque hacen cosas burdas que ni les cuento, pero la parte de pericias informáticas es diferente. El perito, en ese momento no se pedían pericias informáticas, a los documentólogos los pedían para determinar. Y bueno, yo fui a hablar con este chico Gatti, porque el papá es primo mío, y entonces yo le fui a preguntar, y él me dijo que había software donde podía determinar qué día, a qué hora, y el lugar donde se obtuvo la foto. Yo ya la había analizado, no veía nada, que haya recortado y pegado, que le hayan trucado, digamos. Él complementó mi informe
pero yo dije de dónde surgió eso, no lo inventé, tuve que explicarlo. Ahora empezaron a pedirse directamente, ya nos piden nosotros, le piden a los peritos informáticos, que es realmente quienes lo tienen que hacer. Pero bueno, por eso le digo, la delegación en terceros, si ustedes lo informan y explican por qué pidieron ayuda a un tercero, ¿no? Pueden pedir ayuda a un técnico, de lo que sea, está bien. Bueno, la evidencia de intención incurrió en error de apreciación, distorsión, seguimos, ocultamiento de elementos. ¿Se dan cuenta? Miren todas las veces que repiten ocultar documentos, y ocultar, está permanentemente en todos lados y ahora lo van a seguir viendo en otros elementos. Así que la impugnación puede ser total o parcial, se puede impugnar todo el informe o solo algunos aspectos que ellos consideran que no está claro. Bueno, cada cual lo adapta a su materia. Bueno, siempre van a tratar de atacar la eficacia probatoria de esa pericia. Ellos quieren que esa pericia se caiga, porque no les conviene. Entonces, incluso hasta han atacado al perito también, la idoneidad del perito, cualquier cosa que sirva para anular esa pericia. Es muy, la verdad, no quiero mentirle, pero creo que no he visto a nadie que realmente le hayan anulado una pericia y que le vaya a mandar a como diciendo, este perito lo que dijo no sirve para nada, si es bueno o nuevo, no. Porque ahí pierde el derecho a cobrar honorario y corre el riesgo que hasta le hagan una denuncia, porque sobre todo cuando emiten opinión con anterioridad. Si se prueba eso, que emitieron opinión con anterioridad y después practican la pericia como perito designado por el juez, y la otra parte tiene toda la razón del mundo de anulársela a esa pericia, no importa que lo que haya informado sea verdad, pero no es uno de los puntos más importantes para el incidente, pues se promueve un incidente de nulidad. Bueno, en la impugnación la objeción está referida al contenido del informe, ya sea por basarse en el hecho real, más o menos estamos repitiendo lo mismo, pero una cosa es la eficacia probatoria, es decir, el escrito de impugnación, y otra cosa es la validez de esa pericia, que ahí viene el incidente de nulidad, si esa pericia es válida. Entonces, aclaro de vuelta, una cosa es atacar la labor pericial y otro el resultado de la pericia. Están atacando al perito que no era idóneo o que no tenía que haber aceptado el cargo, la pericia estaba bien hecha, pero quieren atacar al perito, porque no tienen manera de atacar la pericia y lo van a atacar al perito. ¿Se dan cuenta? Una pregunta. Si a nosotros nos vienen a consultar como peritos documentólogos sobre algo en especial, ¿cómo tendríamos que responder entonces? En términos generales, que no te muestren el documento, por ejemplo, si es la parte documentológica, que no te lo muestren, que te digan, mira, yo tengo una firma, tengo un garabato, un testamento, que es lo que más consulta. Yo tengo un testamento, una hoja, qué sé yo, la persona falleció, un garabato, ¿dónde puedo conseguir? ¿Qué puedo pedir? Bien. Entonces lo llaman por teléfono, bueno, buscar recibo de sueldo, fíjate si tiene carnet de conducir, bueno, ni hablar de escrituras públicas, si tiene un legajo, en algún momento habrá comprado un auto, si una persona que en algún momento compró un auto tiene una propiedad, es decir, hay muchos lugares donde buscar. Bueno, eso es hablar en términos generales. Claro. No estás viendo el testamento, no le estás diciendo, sí, esta firma es auténtica. Bien. Está diciendo en términos generales qué pedir, cómo pedir. Nada más, sin mirarlo, sin decirle, ah, sí, mandale a hacer esta pericia porque la firma es auténtica, ahí ya no podés. Excepto que ya en el expediente haya un perito de oficio y a mí me contrate como particular. Ahí sí, ahí podés, sí. Bien. Si ya hay un perito de oficio, ya hay un perito designado y él te contrata como consultor técnico, vos podés leer el expediente y cuando te reunís con el otro perito ya sabés la conclusión, no se la decís por supuesto, pero sí, ahí no hay problema, pues sos consultor técnico y tenés amplitud y ahí podés informar todo lo que se te ocurra, no vas directamente a los puntos de pericia, podés informar todo lo que ves, ahí, pero no hay límite para el consultor técnico, ¿se dan cuenta?
El perito de oficio está un poco más reglamentado. Pero no, el consultor técnico puede ir a ver en los originales, puede llevar la computadora, yo llevo la computadora con el microscopio digital y miro todo lo que se me ocurre ahí en el juzgado. Al consultor técnico no le deja retirar los elementos, pero sí lo podemos mirar, podemos acceder a todo lo... Y bueno, ni hablar del expediente. No, en ese caso no hay problema. Pero en el supuesto caso, que te llamen como para consultar qué pedir, bueno, que no te muestre el documento, vos no emitís opinión, porque a veces nos encontramos en el pasillo del tribunal y, no sabes que tengo un caso. Bueno, en términos generales, como si estuviera leyendo un libro, pero no le muestro nada. ¿Les parece? ¿Se entendió eso? Bueno, acá viene. Acuérdense que el incidente de nulidad prospera cuando hay un perjuicio para una de las partes. Ahí, pero saquen fotos, sí, pero yo se los paso después si quieren, no hay problema, porque esto es lo que tienen que tener en cuenta. Casos concretos donde le causan un perjuicio a una de las partes y ahí declaran nula la pericia, por más que ustedes hayan dicho la verdad, pero esa pericia no sirve, la imparcialidad del perito, ellos pueden cuestionar, ojo, capaz ustedes lo hicieron con toda la buena fe, pero ya la habían visto antes y la otra parte tiene razón en impugnar y pedir la nulidad de la pericia. ¿Ve? Si se demuestra que el perito tenía algún interés en el juicio o alguna relación con las partes, ustedes les pueden hacer pericia a los parientes. Y si son muy amigos de tratos frecuentes, yo no le digo conocido, porque uno después termina conociendo a mucha gente ahí en los tribunales, pero si es de trato frecuente, amigos, que fuimos compañeros de la escuela y nos reunimos todos los fines de semana, no le pueden hacer pericia. Y los parientes tampoco. Si yo tengo un hermano abogado, no puedo hacer pericia. Ahora tengo un sobrino, tampoco le puedo hacer pericia. Puedo ser consultor técnico, que tampoco me lo piden para que no haya malos entendimientos por la otra parte, no es necesario. Podría ser consultor técnico, pero no, es preferible que no. ¿Listo? Soy tantos peritos. Bueno, contradicciones o errores en el informe, ni hablar, por supuesto, lo van a aclarar, violación de las normas procesales. Eso va más que nada para las partes si hubo una notificación, y la incompetencia del perito. La incompetencia del perito, eso lo tienen que plantear antes, no la nulidad de la pericia, pero bueno, está dentro de los parámetros del perjuicio que le pueden llegar a causar. Pero si el perito es incompetente, recúrsenlo cuando lo designan, no cuando después que hizo la pericia, ahora no me conviene lo que dijo, bueno, yo ataco la competencia del perito. No, lo hubiera hecho antes. Esa es una de las partes que por lo general no prospera. Pero bueno, por las dudas se lo aclaro. Es decir, el tema de la nulidad es cuando hay un perjuicio. No hay nulidad sin perjuicio. ¿Listo? ¿Se entendió eso de la nulidad? Que eso es lo que más nos tenemos que preocupar al hacer una pericia. Fíjense que es recortito, es muy poco de las cosas que uno tiene que cuidarse. No emitir opinión anterior, no contradecirse y no violar las normas procesales. ¿Sí? En el tema de la violación de normas procesales, que puede llegar a provocar una nulidad, es decir, que las partes no tuvieron acceso al control de la pericia, porque a veces dicen que las partes pueden controlar la pericia. Supongamos que en el caso de la pericia contable, usted informa, tal día, tal hora voy a ir a la empresa o al estudio contable donde se encuentra el material que necesito para el cotejo, ¿no? Las partes pueden ir y estar paraditos ahí como el florero, pero no pueden hacer nada, ni pueden dirigir, ni nada, pero pueden ver qué es lo que le dieron para hacer la pericia. Genial. Por eso es que hay que informarlo antes, porque si no, dice que ellos no tuvieron acceso al control de la pericia, la pueden llegar a cuestionar, pero bueno, esto no lo va a aclarar la nulidad. Bueno, el principio de trascendencia, ¿se acuerdan que nosotros en el primer módulo hablamos del principio de economía procesal, que para mí es uno de los principios más importantes, el de inmediatez también, porque el juez lo puede llamar incluso antes de la apertura a prueba, cuando están,
surge el auto de apertura de prueba, lo designan, pero antes de que ustedes empiecen a hacer la pericia, el juez los puede llamar y consultar por las dudas, porque si tiene alguna duda sobre esos puntos de pericia, eso no hay ningún inconveniente. El juez le puede hacer todas las consultas que quiera, antes, después, durante, después de la vista de causa, no hay nada. Eso era el de inmediatez, hablábamos, y el de economía procesal, todo lo que ustedes puedan economizar en tiempo, y si le dan 30 días para hacer la pericia, creo que ya se los dije, pero la pueden hacer en los 15 mejor, cosa de que no tengan que ir a la audiencia de vista causa después de dar explicación. Ustedes lo presentan con tiempo se les corre traslado, con tiempo le piden las ampliaciones o las correcciones o lo que sea, y se liberan de ir a la audiencia de vista causa. Ojo, por las dudas ustedes tienen que presentar un escrito si es necesario la concurrencia o no. Ahora es todo virtual, pero por las dudas se cubren por ese lado. Bueno, consulta. El tiempo de presentar los informes, digamos, depende de la situación que le dan el tiempo al juez para presentar. El juez le dice, depende de los casos, 48 horas antes de la audiencia dice, en los laborales dice 48 horas antes de la audiencia de esta causa. Pero si usted, como yo les dije la vez anterior, si ustedes pueden hacer, si ustedes la presentan a la pericia 48 horas antes, no tiene tiempo correr el traslado a las partes, y sí o sí van a tener que ir a la audiencia de esta causa a dar las explicaciones porque no les dio tiempo. Eso te iba a preguntar con respecto a eso, sí. Porque a veces están con los plazos, diríamos, que llegamos justito porque van rebotando y pasa. Justito. Pasa cuando no aceptan los cargos, designan otro, no aceptan cargos, designan otro. Entonces, y ahí llegan con los tiempos justos. Se corre el traslado, pero justito, bueno. Y es de la audiencia. Bueno. ¿Deberíamos ir? Yo nunca fui. Bueno, lo ideal sería que ustedes pregunten en el juzgado si es necesario. Deberíamos preguntar. Y claro, porque no tuvieron tiempo de hasta ahora, gracias a Dios, nunca me impugnaron. Claro, pero... Bueno, porque no fue necesario, pero por las dudas, ustedes pregunten, ¿es necesario que yo concurra? Porque a veces si es virtual, bueno, ustedes se conectan un ratito y es necesario, pero sí, pasa eso de que tienen poco tiempo, pero pueden pedir prórroga. Si pasó que designaron a una, no aceptó, designaron a otra, y esto está justo sobre el tiempo, pueden pedir una prórroga y también se prorroga la audiencia de esta causa. Cuando está el perito ya tiene la fecha de audiencia. Sí. En el auto de apertura prueba ya dice la fecha de la Ah, audiencia de vista claro. causa. Sí, ahí ya Y dice. hay algo juzgado que cuando ya acepta el cargo, dice en un escrito Ajá. que el perito queda a disposición si el juez solicita fecha tanto. Eso, sí. Y Eso para depende de los juzgados, son civiles, laborales, de familia, depende, ahí van cambiando un poco los plazos, pero bueno, siempre tienen que estar atentos. Sí, y para los trabajadores sociales generalmente son entre 10 y 15 días. Ajá. Que nos dan los plazos para realizar por ahí las pericias. Por lo general son 10 y 15 días para todos, dicen dentro de 10 días, en los civiles, por ejemplo, no hay vista de causa, le dicen, tienen que presentar la pericia dentro de 10 días, y si no les da tiempo pueden pedir una prórroga. Si ustedes consideran que es necesario unos días más, lo explican por qué, y no hay drama por ese lado. Entonces, el principio de trascendencia exige que la nulidad no sea declarada por meras formalidades, como habíamos hablado de la impugnación. Por eso, que realmente haya un impacto en el proceso y cause un perjuicio. Por eso quería aclarar este principio de trascendencia, que no siempre prospera la nulidad de la pericia. Ellos van a intentar la nulidad de pericia, siempre, pero no siempre prospera. Por ahí pueden llegar a pedirle explicaciones. La mayoría de las veces le dicen téngase presente y ni siquiera tienen que contestar la impugnación, porque a veces lo hacen por molestar, o a veces, la mayoría de las veces atacan al perito. Sí, o para extender el proceso. Claro, sí. Bueno, esto, mire, yo lo guardé, fíjense que es del año 1996, un juez de primera instancia en lo civil,
hizo un decálogo del buen perito. Y parece mentira que desde esa fecha hasta hoy, todo esto está bueno que el perito lo sepa. Y fíjense, debe poner su ciencia y arte al servicio de la verdad, eso se supone que el buen perito debe recordar que la pericia no es un fin en sí mismo, sino que se realiza para ilustrar al juez, eso lo tienen claro. Debe responder, fíjense en el punto 3 lo que dice, estamos hablando del año 96. El buen perito debe responder a todos los puntos propuestos sin excepción. Ustedes tienen que responder a todos, y si no responden a alguno, le dicen ¿por qué? Porque no me dieron tal libro, porque no me dieron, lo explican por qué, pero tienen que contestar algo, ¿no? Y si es posible, fíjense, a los no propuestos, pero que conduzcan a la correcta solución del caso. A nosotros en la facultad nos dice, no nos podemos apartar de los puntos de pericia. Hay que contestar los puntos de pericia. No hay que leer el expediente. Para mí es sumamente útil leer el expediente, sobre todo los hechos. Es buenísimo. Sí, hasta que yo terminé la facultad era así. Sí. ¿No se lee el expediente? Hasta el 2008 siempre nos enseñaban eso. No se lee el expediente y no se apartan de los puntos de pericia. Y eso lo explicamos el otro día. Y fíjense en todos los lugares donde surge y todo elemento que conduzca al esclarecimiento de la causa. Fíjense, están cubiertos en los fundamentos científicos del informe, le colocan esa frase del dolo del perito, de por qué están ampliando la pericia que le pidieron. ¿Por qué? Porque, como vos decías el otro día, surgen elementos nuevos que los que la piden no saben, pero si sirve para la causa, ¿cómo no lo va a informar? ¿Por qué no va a ocultar? Está favoreciendo la otra parte si lo ocultas. ¿No les parece? Bueno, fíjense, esto es el año 96. Cuando, vamos a decir, 2008, te decían que no te apartes. Pero este es un juez que está diciendo, como juez desde su óptica dice, si conduce a la correcta solución del caso, ¿cómo no lo van a informar? Fíjense, a mí al principio, ¿saben cómo me impugnaba? Yo, hasta que encontré una secretaria, la doctora Tapini de Pérez, que era genial como para, porque uno a veces necesita consultar a alguien, no tenga miedo de ir a hablar con el secretario del juzgador, ¿no? Por ejemplo, la firma era un garabato, y cuando iban al cuerpo de escritura quería nombre y apellido, ¿y cómo pruebo yo ese garabato? Sí, un rulo, que lo hacen a propósito, ¿cómo pruebo? Pero resulta que yo me encuentro que después todos los datos, supongamos un pagaré, una cosa simple, hay un rulo, pero los datos del firmante están nombre, apellido, dirección, número de teléfono. Bueno, el documento. Si uno le pide el documento, a veces el documento está todo. Sí, el documento yo siempre lo pido en una pericia, pero para ver la historia gráfica, para ver si él cambió la firma. Pero a veces solo la cargan en el pagaré. Y en el documento, en el DNI, es la misma firma de siempre. Pero yo encuentro que los datos del firmante está aclarado, dice su nombre completo, la dirección, número de teléfono, ciudad, y la letra coincide. ¿Cómo no lo voy a informar? Quiere decir que tuvo participación en ese documento. Entonces me indignaba, ¿no? Porque usted se aparte. Y la doctora me dice, señora, si eso sirve para la causa, ¿cómo no lo va a informar? Yo como diciendo, pero por supuesto que lo tiene que hacer. Entonces uno empieza a envalentonarse, digamos, sí, a mí me convocaron para que aclare esta cuestión, no para que la complique más. ¿Se dan cuenta? Porque si no me la van a impugnar, no, bueno, que pida otro elemento, entonces le tomó mal el cuerpo de escritura. Es muy fácil, siempre va a ser la culpa del perito cuando no llegan a la conclusión que ustedes necesitaban. ¿Se dan cuenta? Bueno, y acá estamos hablando del año 96, ya decía el juez. Bueno, expresar la pericia de la forma más clara posible, no tener temor a dictaminar, todos podemos llegar a equivocarnos en un puntito en el otro, pero si tenemos que aclararlo después, bienvenido sea. ¿Eh? En ningún caso pudiera la autoridad por no pronunciarse sobre un punto, no. Hay que contestar todo lo que nos piden y si algo no podemos, lo aclaramos por qué. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto, pobre, fue en esa época. Bueno, el buen perito debe no ofenderse con las partes. Yo como que al principio me enojaba cuando impugnaban la pericia, porque yo trabajar y me enojaba sobre todo cuando trataban de cuestionarme la idoneidad o que yo no analicé todo lo que pedían. Y bueno, después uno se va acostumbrando de que es parte de la regla del juego y que bueno,
pero al principio uno se enoja. Yo le digo, acá dice el perito no debe ofenderse. No ser dogmático y rectificar sus errores, por supuesto, si cometieron un error, porque puede pasar, a veces un error de tipeo. A veces, a mí me pasó que al dubitado le puse indubitado y al indubitado le puse dubitado. Al ver las láminas se entendía, pero fue un error mío, ay, fue un error de repente. Yo estaba hablando de otra cosa diferente a lo que ellos estaban viendo, la lámina. Bueno, ahí era una rectificación porque se entendió que fue un error de tipeo. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, puede pasar, ¿no? Debe abstenerse de brindar opiniones jurídicas, por supuesto, no somos abogados. Después ellos verán, valorarán esa prueba. Nosotros en las cuestiones jurídicas no nos metemos. Bueno, no pedir sumas, fíjense, en el año 96 todavía lo siguen cuestionando, las sumas excesivas del concepto de anticipo para gasto. Ahora, a raíz de, yo sé que hubo una reunión de jueces en el Superior Tribunal con el tema del anticipo para gasto. Y digo que estipularon, pero no todos los juzgados dicen lo mismo, pero por lo general el juzgado ya directamente al designarlo dice, fíjese la suma provisoriamente de tantos juristas por jurista, o a veces dicen en peso, genial lo que decide el juez, que sí que están dispuestos a pagarnos los gastos. Bueno, no hay que pedir suma excesiva. Y si consideran, porque supongamos que ustedes le están pidiendo que hagan una pericia contable en Buenos Aires, porque la empresa tiene los libros en Buenos Aires, ustedes le tienen que pedir los costos del viaje a Buenos Aires, porque ustedes la causa tramita acá, ahí pueden pedir. Ahora, si ustedes se anotan, como les dije la otra vez, en Paraná, se anotan en toda la provincia, les sale una pericia en Paraná, ustedes vienen en Concordia, bueno, lo lamento, ese viaje de Concordia a Paraná no se lo tienen que pagar. Ustedes se anotaron y fijaron domicilio en Paraná. Es problema de ustedes, no de la parte que propone la pericia. Pero sí, si lo mandan a otro lado, por causas ajenas a las de ustedes, perfecto. Y el buen perito cuando actúa como consultor técnico, recordar que viene auxiliar de la parte y también no del juez, por supuesto. Porque muchos tienen el prejuicio de que porque es consultor técnico va a informar lo que la parte le contrató si le convenía. La parte que los contrata, primero les pregunta qué opina. Te puedo designar, te puedo proponer como consultor técnico, mirá, pasa esto, esto y esto, ustedes le dan un pantallazo de entrada. Y si no le conviene lo que van a informar, no lo proponen, no lo van a proponer. Así que, desde el momento que lo propusieron, se supone que es para auxiliar al juez, porque realmente yo quiero probar esto, quiero probarlo. No estoy proponiendo un consultor para que cambie la pericia del... No, para que trabajen juntos y controlen. Su compromiso, la verdad, esto es el juez Guarinoni que dijo. Bueno, asesoramiento pericial. Cuando hablamos de que ustedes pueden asesorar, es más, según la ley de profesionales, pueden tener un gabinete, se juntan, así que hay unos médicos, que hay un cardiólogo, que hay un dentista, que hay un nutricionista en la misma oficina. Ustedes pueden tener una oficina pericial, pueden, pero en la propaganda, digamos, tiene que estar declarado quiénes son los profesionales que actúan y si realmente tienen título habilitante. Pueden asesorar pericialmente, pero tienen que cubrirse de tener un título. Si quieren generar un estudio, ya digo, pericial, estaría bueno, y hay muchos en otras provincias que lo hacen, pero bueno, la ley dice, al efecto de la presente ley, ninguna persona humana o jurídica podrá usar las denominaciones, por ejemplo, estudio jurídico, consultorio jurídico, asesoría jurídica u otras similares, en este caso sería pericial, ¿no? Sin mencionar quiénes son las personas que están a cargo de esa dirección. Entonces se puede asociar con peritos de otras profesiones, pero tienen que mencionar quiénes son los profesionales que están a cargo. Bueno, hay sanciones penales cuando hay asesoramiento pericial, es importante que se especifique los profesionales intervinientes, incumbencia y la matrícula habilitante. Porque también, si no están matriculados, no pueden
tener asesoría pericial. Bueno, hasta ahí nomás, eso sería lo importante por si algún día se les ocurre asociarse con alguien, que ahora está muy de moda eso. Porque después me dicen que no me da tiempo para leer. Bueno, acá viene la audiencia de esta causa. Están todas las pruebas presentadas, todas las pericias realizadas, y acá viene, digamos, la síntesis de todo lo presentado, donde empieza el conocimiento personal de cada parte al asunto sometido. Prestan declaración los peritos, presentan su informe los testigos, dije, ¿no? Los peritos con anterioridad, acuérdense lo posible, las partes absuelven posición. Bueno, los peritos pueden ser interrogados en la audiencia si es necesario, ¿no? Puede ser presencial o remoto, por lo general ahora son remotas las audiencias, ¿no? Bueno, hasta ahí todo perfecto, se entendió la vista de causa. ¿Qué pasa? Si ustedes actuaron como perito privado, digamos, perito particular, que participaron, digamos, ayudaron a una de las partes para que impugne la pericia, esa parte la presentó para impugnarla, se mandó a hacer una nueva porque consideraron que con lo de ustedes y lo que ya se había informado había contradicciones. En la audiencia de vista de causa, el perito particular pasa a ser testigo. Entonces hay una gran diferencia entre el perito y el testigo. Ustedes, estamos hablando del perito particular, ahí en la audiencia de vista de causa pasa a ser testigo. Tengan cuidado, es obligatorio asistir, así que cuando acepten un cargo como perito particular, es obligación asistir a la audiencia de vista de causa. Bueno, igual que el perito, los dos están, pero el testigo no puede ser reemplazado, el perito sí. El testigo, bueno, esto más que nada para los hechos presentes, esto lo dejamos de lado, debería borrarlo. El testigo se pide sobre hechos y circunstancias fuera del expediente. Ustedes no tuvieron a la vista el expediente, ustedes tuvieron un hecho concreto que lo ayudaron a esta parte, ¿no? Y el perito, estamos hablando del perito designado oficial, puede haber el careo. Eso es lo terrible, cuando se produce el careo entre el perito y el testigo, que también es perito. ¿Por qué usted dijo esto? ¿Por qué usted dijo aquello? María Rosa, te consulto. Cuando vos decís el testigo, ¿nos referimos al consultor técnico? No, el consultor técnico está dentro del expediente. Ah. El consultor técnico ya debatió con el perito antes de presentar el informe, porque está dentro del expediente, está propuesto por la parte, el juez lo vinculó, autorizó que participe de la pericia. Es más, cuando se presenta la pericia, los consultores técnicos dicen que están de acuerdo, y si no están de acuerdo con la conclusión, hacen un informe aparte. ¿Se dan cuenta? El consultor, estamos hablando del que interviene en el juicio y el que es privado. El que es privado. El que lo consultó porque no le gustó la pericia y que... Por ejemplo, la parte actora trajo un contador, por ejemplo, que no tuvo intervención en la causa, ni siquiera está vinculado a la causa. Viene un contador y dice, no, porque usted aplicó esta ley que es vieja. No, que dice, no, porque acá la jurisprudencia dice, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Puede pasar? Pero si no está vinculado a la causa, ¿cómo puede estar en una audiencia? Porque es testigo, se lo cita como testigo. Como porque ayudó a una de las partes. Y lo menciona, porque a veces lo ayudan sin mencionarlo, en ese caso no lo citan. Pero si él presenta una pericia hecha por un perito particular para hacer caer la pericia oficial, lo citan como testigo en esa causa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, ese perito particular puede tener comunicación con el perito asignado. No puede ni siquiera. El consultor técnico sí, totalmente ajeno a la causa. El consultor técnico sí. Puede hablar con el perito particular.
Bueno, el perito particular puede hablar con el consultor técnico. No. Tampoco. El perito oficial, digamos, el que designa juez, los Ah, consultores sí, técnicos, con el consultor, entre sí. ellos sí. Eso sí, porque El aparte particular de- no bueno, tiene nada que ver con la causa ni con los otros peritos. Nada que ver. Ese particular es uno que asesoró a una de las partes que quería impugnar la pericia. Nada. Lo asesoró. Por lo general no lo mencionan, pero si hizo una nueva pericia para hacer caer la otra, ¿se dan cuenta? Que a veces eso no significa que no tenga razón, ¿no? Puede pasar que alguien aplicó una ley vieja y ahora las cosas se han modificado. Y este perito particular no tiene las pruebas, o sea, no tiene, o sea, se basa en lo que le dice. En lo que el abogado le dijo y le mostró. Se basa en lo que el abogado le dijo y le mostró. Y él, supongamos que encontró algo contradictorio, que encontró algo contradictorio en la pericia hecha por el perito oficial. Encontró algo, ya sea para molestar o porque realmente el otro perito se equivocó. Bueno, en la audiencia de vista causa surge el debate. Uno va como perito y el otro va como testigo. Le digo, en cuanto a la importancia de cada uno y que puede generar ese debate. Son los menos, porque por lo general el perito particular no quiere que lo mencionen, no quiere ir a la audiencia de esta causa a defender su pericia. ¿Se dan cuenta? Ok, es como tomar un examen. Realmente es como tomar un examen. Por lo general, el perito particular no hace un informe por escrito, lo hace oralmente, mira, puede ser tal cosa, y en los alegatos la parte interesada lo puede llegar a mencionar, lo que el otro le informó, pero no presenta una pericia aparte. Claro. Puede presentarla, sí. Claro, Puede eso te presentar. iba a decir, a veces te contratan para ¿Sí? recuperar información Sí. previo a empezar el Previo, juicio. y esa la agregan a la Y esa causa. la agregan a la causa. Claro. Y ellos te pueden llamar como testigo. Ahí te llaman como testigo, Sí. usted realmente hizo esta pericia, muy bien, y te hacen preguntas sobre esa pericia. A veces, cuando la agregan al principio, ni siquiera mandan a hacer una nueva, porque fue convincente lo del perito particular. Ojo, no siempre el perito particular está para molestar, a veces está para ganar tiempo también. ¿Se dan cuenta? Puede pasar. ¿Esto quedó aclarado? La diferencia entre cuando ustedes, yo lo que quiero que les quede claro, cuando ustedes serían testigos. ¿Cuándo? Acuérdense bien, una cosa, el que interviene en la causa, y otra cosa que asesoró de forma particular. ¿Se dan cuenta? Bueno, y acá viene el tema del careo. Esto es lo más feo que nos puede pasar. Pero está contemplado en el Código Procesal. Por eso se los destaqué. Está contemplado en el Código Procesal. Puede ocurrir. Sobre todo en las pericias caligráficas ocurre, pues ya le digo, es tan variable la letra que puede ocurrir el careo. Y tienen que convencer los jueces quién está diciendo la verdad. Si el que demostró, para que me avise que yo tengo que ir a ver, tiene que convencerlo al juez sobre por qué informó esto y por qué el otro dice lo contrario. Bueno, ahí hay que aplicar todo el conocimiento previo, que no es fácil. Las primeras veces a mí se me movía la cabeza, yo me tenía que acomodar porque encima era filmado, porque uno se pone nervioso, independientemente de que esté seguro de lo que hizo. Es la primera vez que los tiene a todo ahí, yo tenía todas las partes de atrás mío y después delante mío, ¿no? Entonces me hacían preguntas. Es incómodo. Después uno se va, es como este tipo de charla, de capaz al principio uno y sabe de lo que va a hablar, pero uno se pone nervioso y sobre todo con gente extraña que no, y ni hablar si es gente que los va a atacar, porque ellos están buscando lo mínimo de pisar, lo mínimo. Gracias a Dios sale bien después, porque pasado el primer tiempo, el primer impacto, después uno ya se suelta un poco más, y siempre se tiene que dirigir, ojo, si a usted le pregunta algo al abogado, usted se tiene que dirigir al juez, no al abogado. Él pregunta, pero ustedes se lo tienen que aclarar al juez. ¿Se dan cuenta?
cuando hablan en una audiencia vista causa, se dirigen al juez, no al abogado. El abogado le pregunta, ustedes contestan. Le hace otra pregunta, el que está acá hace otra pregunta, le contestan al juez. ¿Se dan cuenta? Y es a él que lo tienen que convencer de que están diciendo la verdad. ¿Quieren hacer un descanso, tomar un cafecito? Te hago una pregunta, ¿por qué, o sea, uno cuando habla obviamente que, pero no solamente le contesta al abogado, o sea, al juez, sino al abogado, que es quien preguntó? El que hace la pregunta es el abogado, pero claro. Ustedes se dirigen al juez, no están hablando, el abogado me pregunta y yo, no, porque no. Ustedes le contestan al juez. Claro. Ellos tienen derecho a preguntar todo lo que quieran, pero ustedes se dirigen al juez. No están acá porque me preguntó, no, porque mirá, es así, no, pará, no. ¿Cómo es? ¿Los abogados están atrás? Supuestamente. Sí, Y sí. Uno está sentado así. Y el juez está ahí. El juez está delante mío, Ajá. el juez está acá, adelante mío. La cámara así como estamos acá, el juez sentado acá, yo acá, y atrás todas las partes. Los abogados y sus clientes. También están los clientes a veces. Son los menos, no se asusten, son los menos. Pero les digo cómo es el procedimiento. Ellos pueden preguntar todo lo que quieran, pero ustedes no están así contestándole, no, porque el señor le dijo, no, para preguntarle tal cosa, no, pará. Consulta para esclarecer. Sí. Digamos, no es que te está preguntando a vos, además capaz sabe de lo que está hablando, Sí, pero es para ver qué es lo que contestás. Sí, tal cual. Sí, así es. Bueno, suspendemos un ratito, ¿les parece? Bueno. Habíamos concluido el careo de perito. Bueno, ahora finalizó la audiencia de esta causa, ya están todas las pruebas presentadas, vienen los alegatos, ¿no? Los alegatos ustedes habrán leído que las partes exponen las razones que sirven de fundamento del derecho del cliente, ¿no? Impugnan los dichos del otro. Y ahí también pueden atacar la pericia, normalmente lo hacen si no les conviene. Siempre van a tratar de atacar la pericia o al perito, si no les conviene, no importa. Pero eso después llega un momento, se van a acostumbrar de que eso es normal. Al principio ya les digo, se asustan, se enojan y después, bueno, es parte de la defensa del juicio, ¿no? Atacar o al perito o a la pericia. Y a veces con razón, a veces no, la mayoría de las veces no. Pero bueno, puede pasar. En los alegatos nuevamente se menciona la pericia si no les conviene, ¿no? Sirve como guía para el juez una síntesis de todo el proceso. Imagínense que a veces demoran 4 o 5 años tener que sintetizar en un alegato, no es fácil. Lo mencioné nada más para que sepan que una de las aparte de cuando se corre tras la prisa, también puede la crítica surgir de los alegatos. Acá viene la sentencia. Uno siempre está contento cuando se pasan autos a sentencia. Dice, bueno, ahora llega el momento de cobrar. Uno dice, ¿no? Es lo que cuando leemos, pasan autos a sentencia, salió sentencia de tal causa. Bueno, las primeras veces nos emocionamos y después nos damos cuenta que puede pasar mucho tiempo. Digamos, pone fin a la litis, se cierra definitivamente su actuación, la de primera instancia. Tiene que quedar firme la sentencia. ¿Qué significa que la sentencia quede firme? Que las partes no la apelen, que vaya a un tribunal superior, que por lo general siempre pasa, salvo muy raras excepciones, en los juicios efectivos por lo general no, pero muy raras excepciones, apelan la sentencia, se va a un tribunal superior y a veces vuelven a apelar y se va al superior tribunal, es decir, primero va a la Cámara, después al superior tribunal, si corresponde, no siempre va al superior tribunal, la Cámara sí, ¿no? Entonces, hay que esperar a que la sentencia quede firme, que eso es todo un proceso, lleva mucho tiempo para que la sentencia quede firme, pero ocurre en casos excepcionales, que a usted lo que más le interesa,
es el tema de la regulación de honorarios, ¿no? No siempre se regulan los honorarios en la sentencia, en algunos casos sí, por lo general los laborales, cuando nos toque la parte de honorario lo vamos a ver bien. Pero acá, que luego de la sentencia viene la apelación, que es revocar o modificar la conclusión de este juez de primera instancia. Siempre se va a tratar de modificar cuando nos conviene. Y la otra parte, los alegatos, trata de aclarar que quede firme realmente toda la prueba presentada. Entonces, el tribunal de apelación puede confirmar, revocar o modificar la sentencia original. Pueden pasar todas esas cosas. Vuelve el expediente a primera instancia y recién ahí van a lograr lo que tanto estamos esperando, que es la regulación de honorarios. Pero esto lo quería aclarar, que al principio cuando uno lee autos a sentencia, después dice, salió sentencia, qué bueno, no, pueden pasar meses y hasta a veces un año, y le digo si va al Tribunal de Casación. Demora muchísimo. Bueno, el complemento el anexo ya lo explicó mi hija sobre el inicio de la actividad. Pero quería hablar más que nada, bueno, ya está la sentencia, se terminó el juicio. Pero quiero hablar, como hablábamos hoy de la pericia particular, la prueba anticipada. Puede pasar que una de las partes los convoca para ver si determinada causa, si determinado documento o objeto de la pericia, digamos, algo, si es peritable, si vale la pena peritarlo o no, si vale la pena ir a juicio, porque no siempre vale la pena ir a juicio, porque tiene su costo también. Puede pasar que hay otros casos, por ejemplo, si prueba anticipada de carácter urgente, es no esperar a la demanda, a la contestación, a que venga la audiencia de conciliación y que se abre el auto a prueba. Imagínense todo el tiempo que lleve. No, yo preciso hacer la pericia hoy, preciso que esta prueba se concrete hoy, ya sé, y acá, por darle un ejemplo, uno de los testigos viaja al extranjero, yo necesito que se haga antes de que declare, antes de que se vaya. El documento puede ser destruido. Nosotros una vez tuvimos una prueba anticipada, era, imagínense, 1000 años, se quería determinar si se habían utilizado una máquina de escribir, miren en qué época le estoy hablando, la máquina de escribir, si se había utilizado de esa empresa. Entonces, si ellos iniciaban, salió en los diarios, no sé si se deben acordar, si ellos iniciaban el juicio, esas máquinas podían llegar a desaparecer. Entonces, lo que se buscó es ir tipo grupo comando, con el oficial de justicia, el juez, el secretario, el perito, todo de sorpresa caerle a la empresa a ver si esa máquina de escribir era la que se utilizó para determinado acto que ellos cuestionaban, ¿no? Así que yo tuve que ir, sacar copias de la máquina, de todas las máquinas de escribir, el modelo y todo, ir detallando en cada uno, había como 4 máquinas de escribir. En la de informática, además de borrar cosas, los mails y demás, una muy clásica es la de los videos de vigilancia. Claro, ¿ves? Porque eso sería un caso de realmente 45 días en el mejor de los casos, la copia que después se sigue pisando con las nuevas grabaciones. Entonces, claro. ahí está eso sería un caso concreto de una prueba anticipada. Exacto. Yo quiero, antes de que se borre, quiero que se analice esos videos. Genial, ¿viste? O puede deteriorarse con el tiempo también determinar. Cuando yo le comenté el otro día de esa pericia agronómica, hubo un incendio. A los 2 años pudo recién ir el perito a ver si el cultivo se había... claro, 2 años, ya había crecido la maleza. Si no era por la foto y porque fue un escribano y constató de que realmente se dio el campo, los bomberos también declararon, toda la historia salió en el diario también. Si no hubiera sido por esa prueba, el perito, que fue designado, ya no podía hacer más nada, si ya había crecido la maleza. No podía llevar a saber cuánto se cosechó y cuánto no, qué es lo que se quemó
o si se quemó, ya estaba todo cosechado, o si estaba a la mitad. ¿Qué es lo que pretendían decir? ¿Cuánto se había perdido con el incendio? No había manera. 2 años y pico era. Por eso digo, la prueba anticipada hubiera sido que enseguida vaya el perito a ver el campo recién incendiado. Ahí sí hubiera podido determinar. Pudo hacer algo por la foto, porque la foto estaba certificada por escribano, por el testimonio de los bomberos, se pudo hacer algo, pero no lo que realmente importaba. Ahí tenían que haber pedido la prueba anticipada. A veces los abogados no saben. Esto se va a deteriorar, el objeto podría deteriorarse con el tiempo. Acá tiene un caso concreto de la prueba anticipada. O también un testimonio, acá en este caso, bueno, sería una entrevista, supongamos, mira al asistente social, que la persona se encuentra en mitad del estado de salud. Podría fallecer en cualquier momento, está internado, está con problema grave de salud. Necesita una prueba anticipada. Pero eso no se presenta a un juicio. ¿Y quién lo solicita? El abogado. El abogado lo pide como prueba anticipada, es una especie de mini expediente. Después se agrega al juicio eso. Pero es una prueba urgente, tiene que explicarlo por qué, y después se agrega. Ese tema, yo quiero que lo aclarado más que nada, porque teóricamente, a ustedes después, ustedes ahí no son peritos particulares. Ustedes son peritos de la causa, ¿no? Prueba anticipada, después designa un perito. Esa prueba anticipada va al expediente principal después, se agrega y ahí viene el juicio que puede llegar a demorar años. Bueno, ustedes le pierden el rastro al expediente. Entonces, lamentablemente, ahora con el tema de la virtualidad, antes, bueno, uno podía ir al juzgado y decir, me permití el expediente, lo quiero leer porque esa prueba se agregó, y pierden el rastro del expediente y no saben si lo regularon, y a veces ni lo regulan porque si no lo pidió. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que seguir, ver si realmente siguió la causa, o a veces puede ser que quede ahí. Ya lograron lo que querían, bueno, llega una conciliación, arreglan entre las partes y listo. Y el perito queda fuera y no cobra. Entonces, tienen que seguir el expediente. Y en el último de los casos, pedir vinculación al expediente principal. Pedir vinculación, cosa de que cada tanto lo pueden ir leyendo. ¿Te pasó también eso así? Sí. ¿Que perdiste el rastro de un expediente? No lo llegué a perder. Pedí que me informen en qué estado estaba. Claro, Entonces, porque no estaba vinculada a la causa. Claro, y aproveché pidiendo que se me regulen los honorarios en el mismo escrito, me contestó en una de las partes, pues porque el juez lo ordenó, y seguí esperando, y bueno, y hoy me acordé de la clase anterior y dije, bueno, voy a pedir la vinculación, ¿de qué más me van a decir que no? Y me dijeron que sí, que me iban a vincular. No, la vinculación no te la pueden negar porque sos parte de... Claro, pero a la otra, digamos. Claro, sí, bueno, pero tu pericia está agregada. Claro, está agregada. Entonces de esa manera, claro, de esa manera lo puedes seguir. Y en el caso de María Rosa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ella está diciendo la vinculación para la regulación de los honorarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me contratan a mí para hacer una pericia anticipada, una prueba anticipada? Ahí no te... Para. Una cosa, que te contraten y vas como perito particular, esa no sería una prueba anticipada. La prueba anticipada es de carácter urgente, el juez lo autoriza, por eso te digo, esa vez que nosotros fuimos, tipo grupo comando, fue el juez, el secretario, fue la... En ese caso fuiste designada designada por el juez, pero en carácter urgente. Se necesita hacer esta pericia hoy ya. Supongamos el asistente social está por fallecer, necesito hacerle la entrevista hoy, el abogado dice, ¿no? Necesito hoy, voy con el asistente social, con el psicólogo, con el psiquiatra, pero hay lo que sea. casos, por ejemplo, prueba anticipada, pericia particular, de una persona externa que haga una pericia anticipada. No, ahí sería pericia particular. La pericia particular, el abogado te dice, quiero ver si este documento es peritable. Bueno, vos ya arreglás los honorarios ahí, porque es particular. Claro, él te va a preguntar, bueno, ¿cuánto me sale este informe? Bueno, listo, te lo pagan en el momento. Pero acá vos sos parte del expediente, tenés que esperar que termine y te regule. Esa es la diferencia. Al privado vos pactás los honorarios con la persona que te contrató. Porque es de palabra, no está en el expediente.
¿Se entiende la diferencia? Incluso en la anticipada figura búsqueda sorteada y en la gente que está, los abogados son los de un lado, no están los dos lados, porque como en la anticipada la otra parte no se entera. Es que no quieren que la otra parte se entere. La prueba anticipada es una sola parte. Yo nunca vi en ningún expediente de los que estuve involucrada, nunca vi una prueba anticipada, por eso pregunto. Sí, te puede pasar. Tienen miedo a la destrucción de los documentos. Los libros tienen, qué sé yo, libro de acta, tienen miedo que se destruya, que se pierda, que se incendie el estudio jurídico, el estudio contable donde estaban todos. Puede pasar que tengan miedo que los destruyan y entonces piden prueba anticipada. Pero la otra parte no se entera, porque tiene que ser absoluto secreto. Es horrible llegar así. Es horrible. No como para nosotros los allanamientos. Así, claro. Si no te permiten, podés llegar a llamar a la fuerza de... Pero que va lo que sea de justicia y la fuerza, pero por supuesto fueron todos. Éramos, no sé, un grupo comando y todo lo que había que hacer es sacar muestra de la máquina de escribir. Tú lo demás has parado ahí. Porque todo lo que había que hacer es sacar muestras de cada máquina de escribir, una hoja, toca escribir y poner el modelo, el tipo de máquina era, nada más. Pero todo lo demás, el juez, el secretario, el oficial de justicia, la fuerza de seguridad y los fotógrafos. Siempre va un fotógrafo, sí. Para el diario. ¿Cómo es que se llama el que va, digamos, creo que es un abogado que se nombra, que iría como en defensa de la parte que todavía no sabe que va a ser periciada? No, en la prueba anticipada, ¿no? No sabe en la otra parte. No, pero no es un abogado que pone el lugar donde vos vas a ir, sino que pone el juez, el oficial de justicia. El oficial de justicia. Y el defensor, no, defensor del pueblo, ¿no hay defensor del pueblo, algo así? No. En este caso no. El juez secretario es el testigo de que no se cometa ninguna anormalidad, por supuesto. ¿Y el defensor del pueblo cuándo va? Esos son en los casos de pobres menores. Claro, pobres menores, los casos de una contaminación en un terreno. Claro, los casos de familia, esas cosas así. No, pero en esto yo le estoy hablando de defensa del consumidor, nada más Claro, que haya un caso de inconstitucionalidad o algo de eso, como que podría. Claro, sí. Pero es como una oficina para ir a hacer una denuncia, pero en este caso no cumpliría ninguna función. No. Yo quiero que cada uno en su materia se imagine una prueba anticipada. Vos decís, bueno, las cámaras que se borren, los libros contables se pueden destruir, en el caso del asistente social que tenga salud delicada, cada uno aplíquelo a su materia que puede pasar. Pero un solo abogado, una parte que está, digamos, exigiendo determinada prueba, después se acompaña todo esto al expediente y ahí viene la demandada a contestar y a querer impugnar. Pero ahí en ese caso, para querer impugnar necesita un perito particular. No, porque es la misma forma que cuando uno impugna cualquier pericia, cualquier abogado impugna cualquier pericia. Porque esa pericia se hizo por orden del juez, fuiste designada para esa causa. Pero en secreto, que es la diferencia de cuando el juicio original, es la gran diferencia. Acá en secreto, la parte demandada no tiene derecho a defensa ahí, porque no sabe que iban a llegar de golpe a retirar las cámaras, como decís vos, o a hacer un estudio preliminar del lugar o lo que sea. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se dan cuenta? Después se agrega, y la otra parte puede pedir una ampliación de pericia, tiene derecho a su defensa, porque no fue notificado, se enteró ahí. Por supuesto que el dueño del local llamó rápido a su abogado, vino su abogado, pero ya estaba todo armado. Es decir, el abogado no lo pudo, en el supuesto caso, decir, mirá, conté esto, conté aquello. No, porque fue de golpe, fue sorpresivo. No necesariamente el abogado lo va a tratar de hacer que sea contradictorio lo que está informando, porque ahí está a la vista y no se puede ocultar. Como en el caso de las cámaras, por más que le digan, no, ya las cámaras están a mi disposición y acá no se puede modificar más nada. Puede pedir una ampliación, puede pedir una aclaración,
pero hasta ahí nomás. La nulidad de la pericia no, porque el juez está dirigiendo esa pericia. Yo quiero que esto, yo quiero esto. Es diferente cuando usted lo hace en su casa tranquilo, se sienta y se pone en el estudio. No, ahí yo quiero esto, yo quiero probar esto, es rápido, tiene que ser rápido. Bueno, ese es un caso típico de economía procesal. Tiene que ser rapidísimo. Después sí se le corre traslado a la otra parte cuando se inicia el juicio, pero ya está todo presentado. Y además no le conviene a la otra parte negarse, porque No. no va en contra. No puede, claro. Pero igual tampoco puede, porque No, si no le van a porque sacar es como cosas. el allanamiento, es por Claro, pedido del juez. no puede. Claro. El No hay dueño del abogado, lugar, abogado, claro. Y más que el oficial de justicia no hay, porque no hay tampoco derecho para Nada. proteger, porque Claro, el pedido no. del juez es la última El juez palabra. está ahí, sí. El juez o el fiscal, depende de los casos, ¿no? Sí, sí. Pero el secretario, acá era el juez, el secretario, ellos, estaban todos. Pero bueno, la otra parte se tuvo que quedar ahí, porque lo llamó, que ya estaba todo armado, sí, a mirar que lo que estaban haciendo, pero no lo dejaban participar. Después sí, que conteste en el juicio principal. ¿Se dan cuenta? Puede pasar que los convoquen para algo. Tengan presente. No son la mayoría de las veces, pero son casos aislados que nos pasa. Pero más que nada, yo lo que quería que tengan en cuenta es que no le pierdan el rastro a ese expediente, porque ustedes no están vinculadas a esa causa. A veces dicen, bueno, el abogado me va a avisar. A veces se olvidan y no tienen mala fe, a veces se olvidan, porque pasan años hasta que llegue la sentencia definitiva y se olvidan de esa prueba anticipada que intervino un perito. Puede pasar. Por eso lo ideal es pedir la vinculación en el juicio principal y se la van a dar y después por otro lado, salió sentencia, apelaron, se fue a la cámara, apelaron, se fue al superior, apelaron, bueno, practice planilla. Hoy me estaba comentando mi hija, yo lo había visto y era un tema, bueno, para el tema honorario estaría bueno agregarlo, lo voy a agregar. Muchas veces sale sentencia, no nos regulan los honorarios y queda el expediente parado porque yo les dije a veces antes de la sentencia, queda el expediente parado porque las partes arreglaron. Y ustedes están esperando y ven y bueno, pueden pedir la caducidad de instancia, todo lo que sea, que se mueva el expediente. Y yo he pedido regulación de honorarios y me dice, téngase presente cuando se practique la liquidación definitiva del juicio. Quiere decir que hasta que no haya una liquidación definitiva, ustedes no le regulan. La liquidación definitiva, ¿qué significa? Bueno, en la sentencia dice cuánto es el monto del juicio, a que se llegó a la conclusión, pero hay que actualizarlo a la fecha de que se inició el juicio. Como hubo arreglo, no lo hacen. Entonces el perito, independientemente de su profesión, el perito puede hacer, porque yo lo he hecho, que no soy contadora, puedo hacer la liquidación del juicio a los solos efectos regulatorios. Por supuesto me lo van a impugnar la planilla, no importa, porque es una manera de obligarlos a hacerlo ellos a la planilla. Pero en el caso de mi hija, que es contadora, ella hizo la planilla como corresponde y en la regulación de honorarios, que había varios peritos, al perito contador se le reguló una cifra más la suma de tanto por la liquidación realizada en auto que no fue impugnada. Quiere decir que ese perito contable, si ve que las partes no hacen la liquidación definitiva, la puede hacer y le regulan más que a los otros. Es decir, a mí yo estoy pensando, hubo casos en que he hecho la liquidación y no me la he impugnado porque, por ejemplo, un juicio ejecutivo que es fácil aplicarle los intereses, porque en la caja forense hay una tablita donde uno puede aplicar los intereses, y bueno, me regulan en base a eso. Puede ser que nos regulen un poco, no le había prestado atención, si nos regulan un poco más por hacer la planilla. Pero bueno, es una opción, es una opción. El perito puede hacer la planilla, si la otra parte se le impugna, al impugnar tiene que ser una nueva. Y ustedes saben que en algún momento le van a regular, que eso es lo que interesa, porque lo que queremos es que se mueva el expediente, que nos regulen. ¿Se dan cuenta? Bueno, y creo que, bueno,
la pericia arbitral quiero que, no sé si lo hablamos la otra vez, pero quiero que vean realmente cuáles son los conflictos contractuales por los que puede derivarse una pericia arbitral, porque van a empezar a convocarlos, van a ver, así que tanto como para la prueba anticipada, fíjense, la pericia arbitral sería una especie de prueba más rápida para que se termine el juicio. La prueba anticipada es para agregar al juicio principal. Acá es para que se termine. Y si muchos buscan la celeridad procesal, van a empezar a aplicar la pericia arbitral, que ya les digo, no es muy común, pero se está empezando a hablar del tema, y quiero que tengan idea de en qué casos los pueden llamar, ¿no? Todos los conflictos derivados de contrato, entre empresas, fusiones, adquisiciones, bueno, esa parte es una parte muy contable, los conflictos patrimoniales, que serían muy útiles en las sucesiones, siempre sobrevienen, cuando hablamos el otro día, sobre todo en un accidente de tránsito, cuando está un auto parado 4 años, no es lo mismo la lesión, digamos, el impacto inicial a los 4 años, cómo se deterioró el auto. Todo eso, todo lo que tenga que ver, el uso de bienes inmuebles o vehículos, y las cuestiones que no se puede pedir, eso más que nada para los abogados, pero bueno, todas las cuestiones penales, laborales y las cuestiones de familias, ahí no lo van a convocar. Pero lo anterior sí, que lo tengan en cuenta. Y creo, bueno, en la pericia arbitral no corre el beneficio de litigar sin gasto. Sí o sí, en la pericia arbitral se pacta los gastos del perito, no importa qué tipo de gastos necesite, está facultado el perito para pedir, no como en nuestro caso, que si se encuentra bajo beneficio, acá no aplica el beneficio de litigar sin gasto. Bueno, la responsabilidad, como cualquier pericia, que si no la presentan en el laudo como pactar, se supone que desde el momento que aceptan lo van a hacer en legal tiempo y forma, como debe ser, si no, perderán el derecho a los honorarios, y son pocos. En este caso, el perito es responsable de los daños y perjuicios que puede ocasionar si no presentó la pericia. ¿Para qué le aceptó? Es como un contrato. Yo, estoy afirmando que la voy a terminar a esta pericia, que la voy a presentar, porque si no estaría causando un perjuicio a la parte que me convocó. Y las costas, bueno, las costas se pactan con las partes, con ambas partes, porque acá acuérdense que los dos tienen que estar de acuerdo con ese perito. Entonces las costas está genial, porque es rápido. Eso es lo bueno, es rápido. Vamos a solucionar esto hoy. En un mes que se haga, 2 meses, se termine. Les tienen que pagar los gastos, tienen que presentar la pericia legal tiempo y forma, y pactan los honorarios porque se hace mediante contrato. Y creo que ahí termina. No sé, bueno, me quedó que les quería mostrar cómo se hacen los contratos, pero ya pasó para el otro tema, lo dejamos, cómo se hace el contrato de la pericia arbitral, pero bueno, eso parte más para el abogado, pero para que ustedes se aseguren que el pago es rápido, que tienen que ser responsables de presentar la legal tiempo y forma, y que le pueden pagar todos los gastos que necesitan para hacer la pericia. ¿Les quedó clara esa parte? Sí. ¿Cortamos acá? Hoy anduvimos más rápido, no hubo tantos temas, ¿sí? Bueno, espero que no les haya quedado ninguna duda, y cualquier duda que tengan, en la próxima me la plantea, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes, espero que no los haya mareado y que algo se haya aclarado, ¿sí?